Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, nos habíamos quedado por este ejemplo. Eh, la forma de factorizar que ustedes utilicen, eh, creo que al final no es tan relevante, sino que sepan que de una ecuación diferencial pasa a un polinomio y de un polinomio pues solo se necesitan los resultados de R, ¿verdad? Bien, es un poco complicado resolver este tipo de ecuaciones diferenciales cuando la ecuación diferencial es de orden mayor que 2, ¿verdad? Si es de orden igual a 2, con un factor común se resuelve. Perdón, con la fórmula cuadrática se resuelve. Ahora, si es una ecuación diferencial de orden 3, aún se podría resolver con factor común y después con fórmula cuadrática, aún así. Primero factor común y después algún tipo de factor común y después fórmula cuadrática. Algún tipo de factor común. Perdón. Algún tipo de factorización, no factor común. Factor común es un tipo de factorización. Entonces, algún tipo de factorización. Bien, para este voy a usar esta técnica. Como veo que este 4 y este 4 son idénticos, entonces de alguna forma necesito que este 6 sea idéntico a otro 6. Entonces puede ser a uno de los de aquí. Y ese mismo 7, como lo voy a descomponer en 6 y en 1, se va con el 1 de aquí. Así sería una forma de factorizar también. Entonces queda, eh, voy a agruparlo, ¿verdad? Primero el R a la 4 lo voy a agrupar con el 7, pero con una unidad del 7 que sería 1. Sería R a la 2. Esa es una agrupación. Otra agrupación sería el negativo 4, ¿verdad? El negativo 4 R a la 3 con el negativo 4R. Y la otra agrupación era el 6 R a la 2 y el 6 porque la suma de estos dos es 7, ¿verdad? La suma de esos dos es 7. Lo único que hice fue agruparlos y de separarlos. Noté que el 4 era común, el negativo 4, entonces supuse también que el 6 también debió ser factor común. Y para que eso suceda, tuve que descomponer el 7. Bien, entonces aquí me queda R a la 2 por R a la 2 más 1. El otro sería menos R a la 2. No, sería menos 4 R a la 2 por R a la... No, sería menos 4R por R a la 2 más 1, perdón. Más 6 R a la 2 más 1 igual a 0. Luego veo que el R a la 2 más 1 o el paréntesis es factor común, entonces lo saco y me queda R a la 2 más 1, factor común de. En el otro paréntesis me quedaría R a la 2 menos 4R más 6 igual a 0. Tengo dos expresiones cuadráticas y
Y obviamente la primera expresión no es factorizable, ya no se puede factorizar más. Ahora, la segunda expresión se podrá factorizar, bien, con el discriminante. Si el discriminante es negativo, entonces no se puede factorizar. ¿Cómo es el discriminante? El número que está en medio lo elevamos al cuadrado, o sea, negativo 4 lo elevamos al cuadrado, se convierte en 16, menos 4 veces los extremos, ¿verdad? Sería 24. Entonces 16 menos 24 es un número negativo. Entonces, ninguno de los dos paréntesis es factorizable, pero sí podemos usar fórmula cuadrática, porque la fórmula cuadrática me da números complejos. La fórmula cuadrática me da números complejos. Bien, para ellos lo separo, ¿verdad? R más 1 igual a 0 y R al cuadrado menos 4R más 6 igual a 0. Este sería R igual a R al cuadrado es igual a negativo 1. Y esto es, R es igual a el opuesto del coeficiente de en medio, más o menos raíz cuadrada de el coeficiente de en medio elevado al cuadrado, menos 4 veces los extremos, los coeficientes de los extremos, que sería 24, entre el doble del primer coeficiente. Bien, aquí quedaría R es igual a más o menos raíz cuadrada de menos 1. Bien. Y la otra sería, separo, ¿verdad? Los números reales y los números imaginarios. Sería R es igual a 4 entre 2 es 2, más o menos. Y 16 menos 24 es 8, negativo. Negativo 8 sobre 2. Solo separé los numeradores, ¿verdad? El primero era 4 entre 2 es 2. Y la segunda es negativo raíz de 8 sobre 2. Bien, para terminar esto, sería más o menos, habíamos definido que la raíz cuadrada de negativo 1 era i. Recordemos esto, ¿verdad? La raíz cuadrada de negativo 1 es i, es la letra i. Entonces, aquí me queda más o menos i. Y en el otro me queda r es igual a 2, más o menos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 8? Es 2 raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 8 es 2 raíz cuadrada de 2. Entonces el 2 del numerador se cancela con el 2 del denominador y solo me queda raíz cuadrada de 2 negativa, pero el 2 negativo, perdón. Sería raíz cuadrada de 2 otra vez. La raíz cuadrada de negativo 8 es 2 raíz cuadrada de negativo 2. El 2 del numerador se cancela con el 2 del denominador y solo me queda raíz cuadrada de negativo 2, que es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 y esas son mis dos raíces. Ahora la solución general sería, eh, son dos raíces complejas, deben aparecer dos senos y dos cosenos. Para este debe aparecer un seno y un coseno, y para este debe aparecer otro seno y otro coseno. Bien, entonces para el primero, deben aparecer un seno y un coseno. Pero antes hay un exponencial. Lo exponencial está elevado a la parte real, pero veo que en este número complejo no hay real, solo hay imaginario. Recuerden que el número complejo está escrito de la forma R igual a alfa más beta i. Entonces, más o menos beta i. R es igual a alfa más o menos beta i. Entonces, alfa no existe. Alfa es 0. Entonces, E a la 0 y E a la 0 es 0. B es 1, perdón. No lo escribo. Entonces, solo escribo los cosenos y los senos.
Entonces el primer coseno va multiplicado por la constante 1, que sería coseno de la parte real. ¿Quién es beta? Beta es lo que acompaña o lo que está multiplicando a la i. En este caso es un 1. Entonces 1x, o sea, x nada más. Y C2, seno de x. Tiene que tener el mismo argumento el coseno y el seno para la primera raíz. Para la segunda raíz es otro argumento, ¿verdad? Sería primero la exponencial, e a la 2x, y luego el seno y el coseno y el seno, con otras constantes, ya no sería C1 y C2, sería C3 y C4. Entonces sería coseno de beta. Beta es lo que acompaña a la i, o lo que multiplica la i, entonces en este caso es raíz de 2, x, más C4, seno de raíz de 2x. Bien, esa sería la respuesta. Poco complicada, ¿verdad? Nos tardamos 2 días para llegar a esa respuesta. Mande. Una consulta, con respecto a la tarea, ¿cuándo va a estar habilitada? Que si no nos va a agarrar de así. Bien, como bueno, no se preocupen si no está la tarea, el coordinador me da la tarea a mí. Si la tarea ya lleva bastante tiempo de haberse abierto, entonces yo les compensaría ese tiempo. El coordinador aún no me ha dado la tarea, no sé por qué. Ok. A lo mejor está bastante ocupado haciendo ese examen complicado, ¿va? Para ustedes. Entonces no lo molestemos por ahorita. Ustedes solo estudien. No, de hecho no lo hace el coordinador. Yo hago algunas preguntas. Todos los profesores hacemos algunas preguntas y las mezclamos ahí. Hacemos una mezclancina. Yo ya hice mis 20 preguntas para este periodo. Espero que las mías Una les salgan pregunta, fáciles. ¿examen qué valor tiene? El examen. Creo que es 10 puntos. Oros. 10 puntos oro. Y yo supongo que son 1 punto por cada pregunta. Aunque las de tipo selección valen un poco más que las de tipo verdadero o falso. Es como el doble. Vale más la del tipo selección que la de tipo verdadero o falso. Bien, entonces esa es una ecuación de grado mayor que 2. Solo es de saber factorizar, ¿verdad? Vamos a buscar otro ejemplo, tal vez encuentro algo que pueda factorizar. Sería... Este se ve un poco más complicado. Por ejemplo, permítame. Solo permítanme que me está llamando una profesora. Bien. Suponiendo
que les pusiesen la respuesta y que encuentren la ecuación diferencial, es como es hacer el proceso hacia atrás. O sea, como que de aquí vuelvan a la respuesta. Como que de la respuesta vuelvan a la interrogante. Que la interrogante es resolver la ecuación diferencial y la respuesta es despejar Y. Ahora, si les dan despejada Y, ¿cómo vuelven a la ecuación diferencial? Bien, pongamos un Y que tengo aquí. Sería Y igual a C1 coseno de X más C2 seno de X más C3 X coseno de X más C4 X seno de X más C5 coseno de 2X más C6 seno de 12X. Esa sería la solución. Lo primero que podemos notar en eso es que aparecen 6 constantes. Debe ser una ecuación diferencial de orden 6. Vean el ejemplo 5, aparecen 4 constantes, es porque era una ecuación diferencial de orden 4. Siempre en el ejemplo 5 aparece un coseno y un seno con el mismo argumento y pertenecen a una sola raíz. O sea, esto es una sola raíz. Lo mismo para el otro coseno y seno, pertenecen a otra sola raíz, tienen el mismo argumento. ¿Quién es el argumento del coseno y del seno? El beta. ¿Quién es el beta? El que acompaña o multiplica a la parte imaginaria, ese es el beta. Bien, entonces ese mismo análisis podemos hacer aquí, solo que vamos para atrás, ¿verdad? Este seno y coseno tienen el mismo argumento. Entonces pertenecen a un R. Entonces pongámosle que estos dos pertenecen a R igual a que. Si notamos en el ejemplo 5, se parecen, ¿verdad? Entonces tiene que ser igual a R más o menos. Y porque no tiene parte real, solo la parte imaginaria. Cuando no aparecen exponenciales es porque no tiene parte real. Cuando aparecen las exponenciales sí va. Bien, entonces aquí sería R más o menos I. Ahora, este seno y este otro coseno también se parece a la primera, R más o menos I. Ahora, ¿por qué aparece una X, tanto al coseno, tanto al seno? Por la multiplicidad. Recuerden que cuando hay multiplicidad de raíces, cuando la raíz se repite, hay que agregarle una X a una para distinguirla de la primera raíz. Hay que agregarle una X a la segunda solución para distinguirla de la primera solución. Yo estoy agrupando las soluciones de 2 en 2. Entonces la segunda solución es el segundo grupo y el segundo grupo tiene una X. Todo el segundo grupo tiene una X porque se repite con el primer grupo. Es idéntico. Si ustedes notan, es idéntico. Por eso es que aparece una X. Ahora, el tercer grupo no se parece en nada. Entonces tiene que ser otro R diferente. ¿Quién podría ser? No tiene parte real, entonces solo es la imaginaria. Ponemos más o menos beta. Beta es 2. Más o menos beta. Y beta I. Bien, esos serían mis seres.
A partir de ahí ya puedo construir mi ecuación diferencial. Primero, convierto factores, hago factores. Noten ustedes aquí en el ejercicio 5, que en el ejemplo 5, perdón, que, que este factor y este otro factor que aparecen allá arriba igualado a 0, esos dos factores que aparecen aquí igualados a 0, después los separé. Los separé hasta tal punto de despejar R. Separé los factores hasta tal punto de despejar R. Ahora, como ya tengo en el ejercicio 6, ya tengo despejado R, necesito juntarlos hasta formar un solo factor. Bien, entonces para juntarlo vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a elevar el R al cuadrado. Entonces quedaría R al cuadrado. Si elevé al cuadrado del lado izquierdo, también tengo que elevar al lado derecho. ¿Cuál es el cuadrado de I? I elevado al cuadrado. I elevado al cuadrado. Bueno, primero I es igual a la raíz cuadrada de -1. Significa que I elevado al cuadrado es el cuadrado de la raíz cuadrada de -1. Entonces, I va a ser igual a -1. Perdón. I cuadrado es igual a -1. I cuadrado es igual a -1. Si yo elevo al cuadrado acá, también tengo que elevar el cuadrado acá. Lo voy a poner en otro color mejor. Si elevo al cuadrado acá, aquí también tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, R al cuadrado es R al cuadrado. Y I al cuadrado es -1. ¿Qué pasa con el más menos? Bueno, como son signos, más elevado al cuadrado es más por más. Y más por más es más. Menos elevado al cuadrado es menos por menos. Y menos por menos es más. Entonces, no importa el signo ahí, ¿verdad? Solo enfóquense en la I. Y elevado al cuadrado es -1. Lo mismo para los demás. R al cuadrado es -1. R al cuadrado es igual a 4 negativo. Hagan esa operación ahí, ¿verdad? 4 negativo. Eleven 2 y al cuadrado y les va a dar 4 negativo. Háganlo por aparte y les va a dar 4 negativo. Luego los igualo a 0, los 3. Entonces me quedaría R al cuadrado más 1 igual a 0. R al cuadrado más 1 igual a 0. Y R al cuadrado más 4 igual a 0. Ahora, como ya están igualados a 0, los junto en uno solo. Y me queda R al cuadrado más 1 por R al cuadrado más 1 por R al cuadrado más 4 igual a 0. Los junté en uno solo. Antes, cuando los tenía juntos, los separaba. Ahora, como los tengo separados, los junto. Vuelvo para atrás, ¿verdad? Y solo hago ahí propiedad distributiva. Y bien, primero hago propiedad distributiva, ¿verdad? Pero lo voy a hacer de esta otra forma. R al cuadrado más 1, como es el mismo, lo elevo al cuadrado. Y el cuadrado de una suma es el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término elevado al cuadrado sería la 4, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por el segundo paréntesis, ¿verdad? Y luego ahí, ahora sí hago propiedad distributiva, solo que la voy a hacer, prefiero hacerla así, ¿verdad? Primero, el R a la 2 multiplicado por los términos del primer paréntesis sería R a la 6 más 2 veces R a la 4 más R a la 2. Y la otra distribución sería así. Entonces quedaría más 4 R a la 4 más 2 más 8, perdón, R a la
Bien, lo voy a terminar así. Quiero explicarles otra cosa con respecto a esto. Más 8 r a la 2 más 4 igual a 0. Y luego términos semejantes serían estos dos y estos otros dos. Entonces me queda r a la 6 más 6 r a la 4 más 9 r a la 2 más 4 igual a 0. Y la ecuación diferencial, solo hay que cambiar la variable r por la variable y. Entonces sería y a la sexta derivada, el 6 en número romano, más 6 veces y a la cuarta derivada, el 4 en número romano, más 9 por la segunda derivada, pero aquí serían plequitas como de prima, y luego más 4y igual a 0. Esa sería la ecuación diferencial resultante. Ahora, suponiendo que me hubieran puesto a mí esa ecuación diferencial, ¿cómo factorizo sin calculadora? Entonces, aquí es donde les quería hacer una observación a ustedes. Ustedes tienen hasta aquí la ecuación, la factorización. Voy a comenzar desde ahí. Desde r a la 4 más 2r más 1, r a la 2 más 4 igual a 0. Otra forma de resolver esa multiplicación sería cada término del primer paréntesis se multiplica por todo el segundo paréntesis. El segundo término del primer paréntesis se multiplica por todo el segundo paréntesis. Y el primer término el tercer término del primer paréntesis se multiplica por todo el segundo paréntesis. Y luego hacen la propiedad distributiva, quedaría r a la 6 más 4 r a la 4 más 2 r a la 3 más 8 r más r a la 4 más r a la 2, perdón, más 4 igual a 0. Ahora, Sí, ingeniero, disculpe, creo que es 2R a la 4. No hay R a 2, la 2r a la 4, 2r a la... ¿A dónde es 2r a la 4? Ya me perdí. Ahí en lo último que está haciendo, en lo que está en rojo, R a Ajá, la 6, 2R a la 3 no puede haber. A ver, o sí. eso es lo que estoy viendo. No, ¿verdad? No puede haber un r a la 4. Arriba es 2R cuadrado, ingeniero. Ah, sí, gracias. Ya sabía que había algún error. Aquí es 2 sería la 2. Aquí abajo sería 2 sería la 4, como dijo el compañero. Y 8R a la 2. Bien, entonces, si notan, ¿cómo llego ahora de esa ecuación acá? Obviamente juntando términos semejantes, ¿verdad? Pero noten que lo que pasó fue que lo que pasó fue, ¿qué podemos notar? Que se descompuso estos dos términos, ¿verdad? De alguna u otra forma, pero ¿por qué? Muy difícil notar eso. El primero y el último se mantuvieron. Siempre se mantuvo el primero y el último. Entonces, solo trataron de ver un factor común así desde un inicio
donde se incluyese al 4 como el segundo término. Si ustedes notan, un R a la 2 más 4 tiene que aparecer de factor común. Entonces, este 9 lo tuvieron que haber descompuesto como 8 más 1. No, lo tuvieron que haber, sí, como 8 más 1. 8R a la 2 más 1R a la 2. El 1R a la 2 lo acompañó al 4. Ahora, el 8 que quedó aquí, bueno, de este 6 se descompuso en 4 y 2. Entonces el 8 que había quedado ahí se acompaña con el 2, R a la 4. De esa forma es otra forma de factorizar, ¿verdad? Solo quería que notaran eso. No sé cómo se enseña eso, la verdad. ¿Cómo se enseña esa forma de factorizar? Solo quiero que lo noten, por si no lo sabían, ¿verdad? He visto que en las instituciones bilingües sí lo saben explicar de alguna forma, porque he notado cuando daba esas clases de 110 que ellos lo utilizaban bastante. Esa forma de descomponer los términos de en medio para que me quedaran factores así. Bien, entonces, no sé, vamos a repasar, supongo. ¿Qué ejercicio le gustaría que practicasen? Ingeniero, Mande. no tienen que quedar, no importa si no queda un término de cada derivada en forma canónica. O sea, completarlo, dice usted. Sí, Un porque ahí cero solo es aparece la solo sexta, la aparece la cuarta, Y. como la sexta derivada, la cuarta derivada, la segunda derivada, pero no aparece la quinta y la tercera y Sí, la primera. no De hay hecho, no problemas. aparece en la... No, no hay problema. Ok. De hecho, no aparecen las derivadas de números primos, ¿verdad? La primera derivada, la tercera derivada y la quinta derivada no aparece. Pero no hay problema. Ah, ya, esa era mi duda. Sí, no, está bien la duda. No hay problema ahí en esa parte. Pues, algunos ejercicios de los que hay que encontrar el factor multiplicante sería bueno. No estoy muy... Bien, déjenme buscar ahí. Examen 1. Vamos a ver qué encuentro en este examen. Solo así como una, una primicia, por decirlo así, no sé qué palabra usar. Los ejercicios que yo añadí al banco de preguntas fueron de la forma donde a ustedes le dan una ecuación diferencial y luego hacen una sustitución y les queda otra ecuación diferencial. No quiero que encuentren la solución de la ecuación diferencial, sino cómo les quedaría la nueva ecuación diferencial. Ese tipo de ejercicio puse yo bastante para que practiquen, ¿verdad? Que si les dan una sustitución cualquiera, entonces significa que les va a generar una nueva ecuación diferencial. ¿Cuál sería? Ok, gracias. Aquí que encuentro
que aquí solo veo de cambios de variable en este ejercicio. Factor integrante. A lo mejor busco en los libros de texto. Factor integrante. O ustedes tienen uno ahí por casualidad, que me digan. No, exactamente. Esperemos. Página 54. Ejercicios. Bien, ya los encontré. Vamos a buscar uno bueno por aquí. Hagamos el 219. Dice, ahorita estoy con, dije un libro ruso, ¿verdad? Llamado Makarenko. Bueno, sí es ruso, de hecho. De un autor llamado Makarenko, ¿verdad? X sobre raíz cuadrada de X al cuadrado, más Y al cuadrado, más 1 sobre X, más 1 sobre Y, diferencial de X, más Y sobre raíz cuadrada de X, más Y al cuadrado, más 1 sobre Y, menos X sobre X al cuadrado, menos X sobre Y al cuadrado, diferencial de Y, igual a 0. Bien, entonces, si identifican M y identifican N, también deben de hacer las derivadas, ¿verdad? Respectivas. M es la derivada con respecto a Y, ¿verdad? Sería, si derivamos este término con respecto a Y,
Las X son números, o hagan como que no, que solo lo van a escribir hasta después, ¿verdad? Entonces dice que como que tuviese que derivar 1 sobre, bueno, primero tengo que derivar 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado, pero para ello no es tan fácil, ¿verdad? Necesito escribirlo de la forma x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la potencia negativo 1/2. Así tengo que escribirlo. Subir al numerador el radical, ¿verdad? Y escribirlo en forma fraccionaria, de potencia fraccionaria. Potencia fraccionaria. Entonces, ahora sí puedo derivar eso. ¿Cómo es la derivada de un paréntesis? Primero se le baja el exponente y se le resta 1. Como hay una X que lo acompaña, entonces ese exponente lo bajo y lo acompaño con la X. Luego, le resto 1 al exponente. Quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado. Menos 1/2 menos 1 sería menos 3/2. Y ahora derivo solo lo que está dentro del paréntesis, pero con respecto a Y. Si derivo X con respecto a Y es 0, porque las X son números. Véanlos como números, como constantes. Entonces, la derivada de un número es 0, no pasa nada. Ahora, la derivada de Y al cuadrado es 2Y. Eso es solo la derivada de este término. Con respecto a Y, la derivada de esto, la X es un número, y estoy derivando con respecto a Y, la derivada de un número es 0. Ahora, la derivada de esto es menos 1 sobre Y al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos con la derivada de N con respecto a X. Sería básicamente lo mismo. La Y sería una constante, me quedaría 1/2 de Y por el paréntesis que le resto 1, me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 3/2. Por la derivada interna, pero ahora estoy derivando con respecto a X, entonces sería 2X, ya no serían 2Y, sería 2X. Derivo esto con respecto a X, es 0, y derivo esto con respecto a X, me queda, miren, cuando derivo esto con respecto a X, el Y al cuadrado no lo van a derivar, solo lo van a apartar y solo derivan la X. La derivada de negativo X es negativo 1. Y el Y al cuadrado, como lo tenían aparte, lo vuelven a introducir, ¿verdad? No es que van a derivar, lo van a derivar, se está sumando o restando. Bien, no es exacta. Entonces necesitamos un factor integrante, ¿verdad? Un factor integrante. Sería... Sí, está difícil saber si depende de X o de Y. Siempre se hace primero que dependa de X, ¿verdad? Entonces el factor integrante que depende de X va a ser igual a la exponencial elevado a la resta de la m menos la n, pero las derivadas, y la la divido con respecto a n, y la integro con respecto a x. Eso va a ser igual a la exponencial elevado a una integral de m menos n. ¿Qué se cancela ahí? No se cancela nada. Ah, solo las y se cancelan. Solo se cancelarían estos términos. Si están restando esas dos de arriba, se cancelan a 1 sobre y al cuadrado. Y lo demás solo se copia. Sería menos 1/2 de x. X al cuadrado. Bueno, voy a sacar factor común ese paréntesis. Entonces,
menos un medio de X. Bueno, otra cosa que puedo hacer es multiplicar por 2y sí, al cuadrado. este 2 y este 2 se cancela. Y aquí también. Entonces sería, solo me quedaría menos XY en M multiplicado por ese paréntesis. Y en N también me quedaría menos XY. Menos XY. Queda lo mismo. Ah, no, entonces sí es exacta. ¿Y por qué me decía que no era exacta? Sí es exacta. Bueno, me equivoqué de ejercicio entonces. Si es exacta, ¿qué se hace? No hay que encontrar factor integrante, solo hay que encontrar una... Hay que encontrar una... Ve, hay que integrar una de las dos, o M o N. Entonces, si integro M, cualquiera de las dos se ve difícil de integrar, ¿verdad? Entonces sería F va a ser igual a la integral de M con respecto a X. Entonces, la integral de X sobre raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más 1 sobre X más 1 sobre Y. Todo eso con respecto a X. Entonces la primera integral con respecto a X sería fácilmente puedo hacer lo que está dentro de del radical igual a U. Sería U igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. De hecho puedo escribir U al cuadrado. Entonces la derivada de U al cuadrado es 2U. Diferencial de U. La derivada de X al cuadrado es 2X. Diferencial de X. La derivada de Y con respecto a X es una constante, entonces se hace 0. Se hace 0. Noten que en ecuaciones diferenciales nosotros hacíamos que 2y y diferencial de y, ¿verdad? Pero era porque era una función de dos, era una función que dependía de las dos, que todos eran variables. En este caso, que todos eran variables. Ahora no. Ahora solo la x es variable. Entonces, solo para eso hacemos el cambio de variable. Aquí se cancela el 2 con el 2 y me queda x de x, que es esto de aquí arriba. X de x. Es lo mismo que decir u de u. Entonces la integral que me queda es, la primera integral que me queda es u de u. Y abajo me queda raíz cuadrada de u cuadrado, que es u. Bueno, las otras integrales se quedan así, ¿verdad? Bien, la primera integral es la integral de u, nada más. Entonces la integral de u es u. Y como u es raíz cuadrada de x cuadrado más x cuadrado, entonces ya lo escribo de un solo. Disculpe, ingeniero, no es 1 sobre U. 1 sobre. Sobre U. Al, Es que al- el x con el de x es esto de aquí, ¿ves? Es u por du. El x por dx es es u que por está du. congelada su pantalla, por eso no miro.
Ah, vale, qué mal. Solo hay que esperar para que aparezca porque es que se retarda, pero como la integral es de x sobre la raíz de x y eso se hizo u, no es sobre u, 1 sobre u. Sí, permítame, es que no sé si ya se ve la pantalla. Todavía no. Todavía no. Bien, es que en el numerador aparecía un x de x y como en el cambio de variable, voy a ponerle aquí cambio de variable, voy a ponerle CB, que significa cambio de variable. En el cambio de variable también me aparece un x de x y el x de x es u de u. Entonces eso es lo que voy a escribir en el numerador, u de u. Ahora, en el denominador aparece un raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, pero como en el cambio de variable yo puse que x al cuadrado más y al cuadrado era u cuadrado, entonces en el denominador tendría ahora raíz cuadrada de u cuadrado, que es lo mismo que decir u. Entonces tengo una u en el numerador y ahora tengo una u en el denominador. Se me elimina y solo me queda la integral de u con respecto a u, perdón. La integral de 1 con respecto a u. Y la integral Correcto. de 1 con respecto a u es u. Y u en el cambio de variable es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por eso me quedo así. No sé si ya se nota en la pantalla, pero espero que así Sí, en se nota. palabras se haya entendido. Bien, la segunda integral es un logaritmo de x. Y la tercera no es un logaritmo de y, porque estamos integrando con respecto a x. Sería 1 sobre y, que es una constante, queda fuera de la integral, y solo integro 1 con respecto a x, que es x. Entonces sería x sobre y. Mejor escribo x sobre y. Más una constante, ¿verdad? Habíamos dicho que esta constante dependía de y. Bien, ahora si ahorita en el paso 1 integré con respecto a integré m, en derivo n, entonces sería n, bueno, no lo voy a derivar n, sino que voy a tomar la analogía de cálculo 2, que n va a ser igual a la derivada de f, pero con respecto a y. Entonces n va a ser igual a Bn en la ecuación diferencial es el segundo paréntesis, lo voy a escribir como está allá. Sería y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Más 1 sobre y menos x sobre y al cuadrado. Y eso va a ser igual a la derivada de f. ¿Y quién es f? F es el que encontramos en el paso 1, que sería, vamos a derivarla, pero con respecto a y, término a término. Derivamos el primer radical con respecto a y. Recuerden que las derivadas de los radicales, primero hay que escribir el radical en forma de fracción, de exponente fraccionario, perdón, sería x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado a la u medio. Ahora, ¿cómo se deriva un exponente? Un paréntesis con exponente. Primero se baja el exponente, entonces me queda un medio y se copia el paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado, pero el exponente le restamos 1, entonces un medio menos 1 da menos un medio. Y luego derivamos adentro del paréntesis. Es la derivada interna, ¿verdad? Con respecto a y. Entonces la x es una constante, la derivo y es 0. Más la derivada de y a la 2 es 2y. Bien, esa es la derivada del radical. Ahora la derivada del logaritmo con respecto a y es 0, porque el logaritmo de x es un número para la y. Lo ve como un número. Bueno, para la derivada de y lo ve como un número. Y
Ahora el tercer término es la derivada de x sobre y con respecto a y. Sería la x, la ve como un número, pero no la puedo derivar porque está en una fracción. Entonces solo la copio y derivo el y que está en el denominador, que se convierte en y cuadrado, pero negativo. Más la derivada de la constante que depende de y, s'. Bien, evaluando término a término, deben ser idénticos, ¿verdad? Vamos a ver si este término es idéntico con este término. Deben ser semejantes. No, idénticos tienen que ser. Vamos a ver, el 2 se cancela con el 2, la y queda en el numerador, y el medio negativo, el exponente un medio negativo baja al denominador, queda un medio positivo y se convierte en radical. Sí, son idénticos, se elimina. 1 sobre y. No está en el otro lado. Está menos x sobre y a la 2. Son términos semejantes, también se elimina. Al final solo me queda que 1 sobre y, que no lo pude eliminar, va a ser igual a la constante, a la primera derivada de la constante. ¿Cómo le quito la primera derivada? Pues integrándola. Y como la integré con respecto a y, entonces también integro 1 sobre y con respecto a y. Y me queda un logaritmo de y. Esa es la constante. Ese es el paso 2. Y el paso 3 solo es de juntar el paso 1 y el paso 2, ¿verdad? Este es el paso 1. Este es el resultado del paso 1. Pongámosle aquí f igual a eso. Ese es el resultado del paso 1. Y el paso 3 es juntar el paso 1 y el paso f es igual a una constante, a otra constante. Entonces, f es el paso 1, que sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. No puedo escribir, que está muy pequeña la pantalla. La voy a expandir un poco. X al cuadrado más y al cuadrado más logaritmo de x más x sobre y más una constante, y esa constante es el paso 2, que es logaritmo de y. Y se iguala a otra constante. Esa sería la respuesta. Bien, mañana tengo que hacer una diligencia personal. Si gustan, podemos vernos el viernes para otro repaso. Excelente, estaría bien el viernes. Gracias, buenas tardes. Pues, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Pasó buena tarde. Igual.